concurrencia para platicar sobre un tema que tiene que ver no únicamente con un estamento social, o en todo caso, uno de los estamentos sociales más importantes a nivel de Estado, como tiene que ver con el tema de familia. En realidad, lo que pueda desarrollarse el día de hoy con estas dos categorías, familia y matrimonio, dos instituciones que no es en puridad o en todo caso no es materia exclusiva del mundo jurídico, sino sobre todo también son instituciones que forman parte del día a día del ciudadano de a pie, es necesario reconocer de que estas categorías merecen una lectura de alguna otra manera reflexiva, cuestionada, en tanto que son dos instituciones que el mismo Tribunal Constitucional, desde una perspectiva constitucional y civil, ha entendido que son autónomas, pero asimismo son instituciones totalmente dinámicas, ¿no? Cambiantes, que no se ajustan necesariamente a una sola concepción pétrea o una concepción dura en el tiempo, sino todo lo contrario. Tenemos ya diversos tipos de familia, matrimonio que inclusive se han llegado al mismo Tribunal Constitucional, por ejemplo, el matrimonio igualitario, entre otros, ¿no? Entonces, lo que quiero recalcar es de que de pronto esta sesión inaugural de este diplomado se entienda de esa manera, reflexionar sobre categorías que nos importan a nosotros como abogados, estudiantes de derecho, sí, pero también sobre todo como ciudadanos que participamos de esta sociedad, de estas instituciones de alguna u otra manera. Con esta vigencia entraríamos a desarrollar la primera categoría o la primera institución vinculada al tema de familia. Sobre el tema de familia se ha indicado varias cosas, inclusive hay muy buenos libros al respecto, que inclusive dan desde una postura o lectura sociológica, antropológica, para comprender el tema como concepto, el tema de familia, ¿no? La familia propiamente como un enfoque o desarrollo conceptual muy básico, el cual siempre lo hemos desarrollado o hemos entendido como aquel núcleo básico de una sociedad. Pero la familia tiene un poco más que ese concepto de pronto, digamos, bastante socializado entre todos nosotros, inclusive que en varias publicaciones o libros se detalla este concepto. Y es necesario reconocerlo, sí, porque la familia no es únicamente una institución que soporta una cuestión de conformación o solidificación sentimental, sino también la familia se constituye como un agente económico. ¿Cómo así? La familia propiamente es un soporte dinámico económico del Estado, el cual brinda muchas posibilidades de producción como también de recepción. Es decir, ¿produce en la medida que participa del mercado? Claro que sí, por el tema de lo que otorga fuerza, motriz, trabajadores, empresarios, etcétera, etcétera, que nacen propiamente de la constitución de una familia, sí, y hay varias familias inclusive propiamente que otorgan al dinamismo económico de nuestro país, como también de América Latina, un gran esfuerzo dinámico, una gran contribución. Pero también un tema de la familia que también da dinamismo al mercado, porque sin esta no permitiría que en todo caso al mercado, propiamente a la sociedad, constituye ese círculo comercial necesario en tanto pues consumo de bienes, de servicios, etcétera, etcétera. Este concepto propiamente que le estoy compartiendo de pronto un poco económico, ¿es necesario que lo reconozcamos cuando hablamos de familia? Claro que sí, porque la familia no es únicamente un elemento que existe en la sociedad como un ente abstracto, sino como un ente concreto, porque necesariamente la familia, aparte de ser un agente económico, nos va a vincular a nosotros en comprender ¿qué? A nosotros como abogados o estudiantes de derecho, problemas, ¿cierto? Problemas jurídicos del cual tenemos que resolver, el tema de familia, propiamente lo que tenga que ver aumento de alimentos, tenencia, régimen de visitas, entre otros. Si se dan cuenta, en resumidas idea en todo caso de la familia, viene a ser un órgano productor.
sea tanto a nivel económico, de sustento social, como también de problemas, digo problemas jurídicos en sí, que giran o hace un dinamismo al sistema jurídico, al sistema económico. Y este concepto dinámico que se puede tener sobre familia es un concepto que al día de hoy es necesario adoptarlo. Hablamos propiamente, por ejemplo, para el Código del 36, o en todo caso, que ya lo vamos a ver con la Constitución del 79. Se pensaba propiamente que la familia era una institución casi exclusivamente católica, ¿no? Donde la familia se instituía como un ente de institución moral, de conducción moral, ¿no? Esto en el tiempo ha ido cambiando, claro que sí, ha ido cambiando y bastante, ¿no? Una familia que ha traspolado tanto en la modificación de pensamiento histórico, en el tema económico, en el tema de valores, etcétera, etcétera. Y este asunto, su propio comportamiento que ha tenido la familia en la sociedad, ha ido matizando nuevos cambios en las sociedades. Son justamente el tema en familia que viene a desarrollar la concepción de Estado. Esta última idea nos permite aterrizar en la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Era necesario de pronto precisar este concepto económico y dinámico de familia? Claro que sí, estimados. Porque si no reconocemos que la familia como concepto, como institución, es un tema dinámico que impulsa la economía, que solidifica los nuevos valores en la sociedad, que soporta la concepción de Estado, que dinamiza los valores de la humanidad propiamente en las sociedades o en todo caso a nivel mundial, pues no podemos de pronto reconocer en gran medida lo que de pronto el expediente 93-32-2006, proceso de amparo del Tribunal Constitucional, reconoce. Yo me atrevería a decir que esta sentencia del Tribunal Constitucional es una sentencia hito, ¿no? Porque aquí viene a partir una gran, digamos, replanteamiento de lo que puede entenderse no únicamente familia, sino también de matrimonio, ¿no? Entonces, repito, este expediente 93-32-2006, proceso de amparo del Tribunal Constitucional, viene a replantear los conceptos que tengan que ver con familia y matrimonio, que en resumidas cuentas es más o menos lo que les he venido comentando a modo de introducción respecto a la definición o concepto de familia, ¿no? Pero, ¿qué más? Quienes hayan tenido la oportunidad de leer este expediente podrán dar fe de que a partir de esta decisión del Tribunal Constitucional se comienza a desarrollar, digamos, estamentos interesantes. Por ejemplo, ante el principio de igualdad y no discriminación, el Tribunal Constitucional cambia, o en todo caso exhorta a todo el estamento jurídico en no diferenciar, por ejemplo, en tema de hijos naturales e hijastros, ¿no? O los hijos dentro del matrimonio y los hijos fuera del matrimonio, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, el tribunal nos indica de buenas a primeras que esto ya no, digamos, a la luz de este principio de igualdad, en todo caso de no discriminación, no puede haber esta diferencia, por ejemplo. Entonces, ese replanteamiento que hace el Tribunal Constitucional en este caso del expediente 93-32-2006, proceso de amparo, viene a contribuir justamente con una definición de familia altamente cualitativa, ¿no? Es decir, de un alcance social, cultural, más dinámico de lo que de pronto en algunos años atrás entendíamos únicamente como una institución pues abstracta o en todo caso diluida en el tema social como un basamento de la sociedad, ¿no? ¿Qué más? La Constitución ha sufrido una regulación constitucional propiamente, hablando de la Constitución del 79 y la Constitución del 93, claro que sí. Y esto es importante anotarlo cuando hablamos de su concepto, o en todo caso cuando reconocemos la existencia de su concepto, de su tutela, de lo que tiene como rol social, ¿no? Rol jurídico, la familia en un Estado, principalmente en el Estado peruano, ¿no? Si verificamos un poquito el contraste entre lo que estaba regulado en la Constitución del 79 y la Constitución del 93, podemos dar fe de lo siguiente. Miren,
En la Constitución del 79, en la Constitución Política del 79, esto estaba regulado propiamente en el artículo 5, el cual indicaba de que el Estado protege el matrimonio y la familia como sociedad natural e institución fundamental de la nación. Primera idea que hay que rescatar aquí de la Constitución del 79. Cuando dice que el Estado protege el matrimonio y la familia como sociedad natural e institución, reconoce exclusivamente a la familia como una institución estatal, como una figura pública, del cual tendrá que ser tutelada bajo el esfuerzo propiamente del Estado. Primera idea. Segunda, el mismo artículo 5 de la Constitución del 79 indica las formas de matrimonio y las causas de separación y disolución son reguladas por ley. Es decir, que cualquier forma que se quiera revestir de solemnidad, de causa, de impedimentos, o en todo caso de lo que se pueda desarrollar en el marco de familia, tiene que ser de alguna u otra manera estipulada por una ley especial, sí. Esta es una fórmula, digamos, clásica del tema de una constitución, sí, porque entendemos que las fórmulas constitucionales son laxas, son amplias, abiertas, que necesitan propiamente de leyes especiales para que se desarrollen de manera, pues, correcta. ¿Este artículo estuvo exenta de esta fórmula clásica? No, ¿no? En tanto que reconoce que el tema del matrimonio y las demás causales tienen que ser reguladas por ley. ¿Pero qué más? El artículo 5 precisa, la ley señala las condiciones para establecer el patrimonio familiar inembargable, inalienable y transmisible por herencia. Algo que seguramente ya les parecerá muy conocido, ¿no? Lo que ya encontramos propiamente al día de hoy en el Código Civil peruano de 1984, en todo caso nuestro Código Civil peruano actual, vigente. Ahora, haciendo el contraste con la Constitución del 79, con nuestra Constitución actual, la del 93, tenemos lo siguiente. En nuestra Constitución del 93, la familia está regulada propiamente en el artículo 4. Pero acá sí hay una variante, porque aquí en el artículo 4, la primera idea inicial, a diferencia de la Constitución del 79, que es la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre, al anciano en situación de abandono. Es decir, entiende a la familia, ojo acá, entiende a la familia que necesita una tutela, ¿sí?, perenne, a una familia que está desgregada en un enfoque de vulnerabilidad. Y este enfoque de vulnerabilidad no es un asunto, digamos, intrascendente, sino todo lo contrario. Aquí pueden ver lo que de pronto en perspectiva de género ustedes conocerán como un tema de interseccionalidad, porque toda familia puede vivir en un grupo de vulnerabilidad del cual es necesario que exista por parte del Estado políticas públicas y sociales para reconocer y tutelar sus derechos, sí, pero también que la sociedad, como bien indica el artículo 4, la comunidad entienda que existen deberes de asistencia, hijo a padre, ¿no? Por ejemplo, el adulto mayor, madre gestante, etcétera. Si se dan cuenta, el artículo 4 va un poco más de lo que estableció en su momento la Constitución del 79 en el artículo 5, porque utiliza un enfoque interseccional, un enfoque de reconocimiento de vulnerabilidad que puede existir en la familia y sobre todo, aparte de indicarle al Estado que tiene esa obligación estadual, esa obligación de Estado en que debe tutelar los derechos o en todo caso los intereses de una familia, también compromete a nivel de deberes a la sociedad. Esto último resulta valiosísimo, porque en una sociedad como la nuestra, como está prefigurada, siempre hemos entendido mal, muy mal creo yo, de que solamente tenemos un campo de derechos. No digo que está mal en realidad esa idea, pero es tanto la hiperinflación de derechos fundamentales que creemos que tenemos, que se nos asiste
por solo hecho de ser seres humanos, pero nos estamos descuidando mucho de los deberes, ¿no? Esos deberes que justamente tienen que complementar para que existan, se solidifiquen, se construyan propiamente los derechos día a día. Y esa lógica es la que justamente también coloca la Constitución del 93 en este primer párrafo cuando hablamos de familia. Deberes de cuidado frente al padre, deberes de cuidado frente a una mujer embarazada, deberes de cuidado, por ejemplo, frente a una persona discapacitada, ¿no? Entonces, esa situación hace justamente una gran diferencia entre la Constitución del 79 y el 93 respecto al tema de familia. Pero, ¿qué más? La Constitución del 93, en el artículo 4, segundo párrafo, indica, también protegen a la familia y promueven el matrimonio, ¿no? Es decir, el desarrollo constitucional que hace este segundo, digamos, segundo punto, segunda línea, no es únicamente instituir todos estos valores de vulnerabilidad que acabo de comentar, como el tema de los adolescentes, la madre, personas con discapacidad, etcétera, hace un enfoque de familia, sino también que impulsa, ojo acá, impulsa, promueve, no obliga, promueve el matrimonio. ¿Aquí hay una diferencia con la del 79? Sí, porque mientras que la Constitución del 79 creaba la figura pública, ¿sí? Cuasi religiosa, porque recuerden en qué momento se estaba dando el marco de la Constitución del 79 y en la época histórica en la cual vivíamos, o se vivía a nivel mundial, aquí la Constitución del 79 otorga la libertad al ser humano de decidir como capacidad de desarrollo de su derecho de desarrollo de personalidad en contraer matrimonio o no contraer matrimonio. Por eso al día de hoy hay varias figuras como cuáles. La convivencia, ¿cierto? Que la convivencia al día de hoy tiene efectos jurídicos, ¿sí? Sí tiene efectos jurídicos. Entonces, vean esa gran diferencia entre reconocer una familia como, y el matrimonio como una figura pública, propiamente institución de Estado, que otorgar libertad de crear matrimonio. Esa es justamente las libertades de la cual un poquito hablaba Ronald Dworkin respecto a lo que tiene que desarrollar el ser humano, porque la capacidad del ser humano es reconocer también que las consecuencias jurídicas, porque de nada sirve la libertad en el mundo jurídico si no reconoces consecuencias. Es decir, yo no me voy a convivir con alguien desconociendo que ese tiempo del cual yo estoy conviviendo va a traer consecuencias jurídicas de pronto después de los 2 años, 3 años, de pronto si hay un menor, etcétera, etcétera. Esa libertad hay que reconocer en el mundo jurídico que tiene consecuencias jurídicas y de las cuales se responde. ¿Qué más? Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. Recuerdan cuando iniciamos esta intervención, ¿no? Decíamos, hay un concepto básico que siempre hemos socializado, como estudiantes de Derecho o en tu caso como abogados, inclusive desde el colegio, ¿no? La familia es la base social de todo ente estatal, ¿no? O en todo caso, de todo Estado. Aquí la Constitución no está exenta. La Constitución del 93 también recoge este concepto indicando, reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. Es decir, es necesario entender que tanto la familia como el matrimonio son instituciones que per se, o en todo caso de manera unísona, existen en el desarrollo de la sociedad. Es más, si ustedes recordaron un poquito la lectura de Thomas Hobbes con el Leviatán, del contrato social, o todo lo que vengan con lecturas propiamente de enfoque de creación de Estado, ¿qué elemento es el común, el factor común? Familia. Porque la preocupación, ¿cuál era? ¿Cómo distribuyo, hablando un poquito de Leviatán, cómo yo, de Thomas Hobbes diré, o sobre el Leviatán, cómo yo distribuyo el miedo a través de la creación sólida de familias para una construcción de Estado? Lo que sería el Estado, en sus palabras de Thomas Hobbes, el Leviatán, ¿no? Porque justamente son la familia, la colectividad necesaria, pequeña, que van a crear el dominio necesario de generar un orden social. Si se dan cuenta, ya era un tema propiamente
digamos, histórico, siempre preocuparse por el tema de familia cuando se quería plantear un tema de orden social. Y la Constitución del 93, al día de hoy, como también la 79, no desconoce esta idea. ¿Pero qué más? Bueno, la última parte de acá del artículo 4 no es un asunto de diferencia en realidad. Si ustedes se pueden cotejar, acá indica las formas de matrimonio y las causas de separación están reguladas por ley. Claro, lo mismo que estaba estipulado propiamente con la Constitución del 79. La única variación quizás aquí, que el alcance lo dio el Tribunal Constitucional, el expediente anterior que les he mencionado, en el 93-32-2006, es de que estos asuntos de la causal de separación y matrimonio vienen un poquito a variarse cuando dicen son reguladas por ley. Y ustedes de pronto con la crítica positiva o negativa que tuvieran a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ellos han asumido al día de hoy, hace un buen tiempo, una postura de ¿qué? De legisladores positivos, ¿verdad? Porque inclusive interpretan la misma norma, aparte de la norma constitucional, la norma especial, en qué sentido constitucional se debe entender. Y la materia de familia no ha estado exenta, no ha estado exenta en el rol de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Inclusive, recuerden que llegó una demanda de inconstitucionalidad respecto al plazo de prescripción de alimentos, y fue el tribunal que declaró inconstitucional ese inciso del artículo del Código Civil, se expurgó. Entonces, para que vean de que la cuestión legal en materia de familia, al día de hoy, este extremo cuando dice son reguladas por ley, también debería entenderse que es bajo también el enfoque del rol positivo jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Y en eso quizás a modo de paréntesis, ¿no? Lo que siempre indico a mis alumnos. ¿El tema de la jurisprudencia es vital al día de hoy? Sí, es muy vital. Y no por una razón, pues, de moda o una cuestión no sé, de argumentar por argumentar, sino porque la jurisprudencia alimenta criterios interpretativos. Y esos criterios interpretativos son los que justamente nosotros, como abogados o estudiantes de derecho, van a utilizar propiamente para litigar, para pensar el derecho, para solucionar los problemas de la gente. Y cuando eso existe, generamos ¿qué? Lo que tanto necesita la sociedad, ¿qué es? Predictibilidad jurídica, ¿no? Seguridad jurídica, que en mi caso del cual se ha llevado de esta manera, al menos se resuelva del mismo modo en esta instancia, porque lo que necesito es eso. ¿Y por qué es necesario reconocer una segunda razón, la jurisprudencia? Porque debemos saber de que, si bien es cierto, estamos en un sistema civil law, que nos guiamos por la ley principalmente, no quiere decir que las demás fuentes sean auxiliares. No quiere decir que las demás fuentes sean auxiliares, sino todo lo contrario. Si releemos correctamente el tema del libro de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, en ningún momento, al menos, bajo el criterio de lo que siempre discutíamos en algunos círculos académicos kelsianos, en ningún momento hay una suerte piramidal, estimados, ¿ah? En ningún extremo de la lectura de Hans Kelsen, ni en tema del derecho inmoral, justicia, teoría pura del derecho, indica que es una suerte piramidal. Las fuentes del derecho reconocen como una fuente horizontal. Y con justa razón y coherencia es que justamente el jurista austríaco Hans Kelsen crea propiamente el Tribunal de Garantías Constitucionales. Si no, no tendría sentido. No sé si no cuadraría, ¿no?, la creación de un tribunal constitucional pensando que únicamente la ley es como norma piramidal, como norma vertical. Es necesario justamente entender que la Constitución irradia sus efectos a nivel horizontal, sí. Por eso reitero, si gustan ustedes pueden cotejar un poquito más en el internet. No es que las fuentes de derecho sean piramidales, al menos cuando queremos hablar de Hans Kelsen. Son propiamente horizontales. Pero bueno, retomemos a este asunto, cerremos ese paréntesis. Aquí el tema del contraste, de Constitución del 79 y la Constitución del 93. ¿Qué más?
Como les había indicado del enfoque jurisprudencial, no podemos ser incoherentes en ello, y aquí les traigo otra jurisprudencia que es muy valiosa. El expediente 2868-2004, acción de amparo, desarrolla el famoso jus cunubi, ¿no? O en todo caso, como ustedes podrían entenderle esta categoría propiamente vinculada al tema de familia, que tiene que ver con un derecho que quizás poco se ha desarrollado en materia de derecho de familia, ¿no? El derecho al libre desarrollo de la persona, ¿no? Miren, yo les traigo el caso, igual yo les dejo a consideración de ustedes, no es que tampoco me voy a colocar un tema moralista y espero que tampoco se me juzgue a mí de manera moralista. Ustedes están al corriente del caso del expresidente de la Corte de Loreto, ¿cierto? Que fue destituido por la Junta Nacional de Justicia, ¿verdad? Los hechos se resumía de que el expresidente, el magistrado, no reconocía a su menor, a su hijo, con quien había contraído una servidora judicial, o sea, extramatrimonial, ¿no? Del Poder Judicial, ¿no? Entonces, la Junta Nacional de Justicia, a razón de ese hecho, es decir, de tener una relación extramatrimonial y producto de ello, un hijo, se destituye al señor juez, ¿no? Yo soy de la opinión, y por eso digo, dejo a consideración de ustedes, yo soy de la opinión de que la Junta Nacional de Justicia, ojo acá, como procedimiento disciplinario, tiene que tener presente que toda persona, y mucho más cuando son jueces, aún se tiene que tutelar y cautelar de manera especial sus derechos fundamentales. Esa es una premisa básica, ¿no? Premisa básica que sí o sí, en todo procedimiento se tiene que tutelar sus derechos fundamentales. En este caso, el magistrado tenía consigo o mantenía consigo su derecho al libre desarrollo de la personalidad en mantener propiamente una relación extramatrimonial, ¿sí o no? Segunda pregunta, ¿el Estado puede interferir en dicha decisión de lo que el ser humano pueda contraer matrimonio o tener relaciones extramatrimoniales? En esas dos preguntas, el mismo Tribunal Constitucional ha respondido. ¿Saben qué? El Estado no puede intervenir, ni sancionar, ni dirigir sobre el aspecto del libre desarrollo de la personalidad. Si esto es así, la Junta Nacional de Justicia, hay un craso error ahí de vulneración de derecho. Y por eso les decía, no lo juzguen de un aspecto moral propiamente, que puede ser cuestionado, sancionado en otro acápite, claro que sí, pero en el tema administrativo o jurídico corresponde propiamente verlo desde su mismo punto de vista jurídico, ¿no? Son derechos propiamente que están establecidos para el ciudadano como también para el magistrado. Es más, si ustedes han tenido la oportunidad de leer esa resolución de la Junta Nacional de Justicia, no hay ningún enfoque constitucional sobre ese extremo. Pero bueno, cierro en todo caso este ejemplo para entrarnos más a ese mismo derecho que les acabo de comentar. ¿Por qué es importante este caso? Porque justamente el matrimonio o la familia están vinculados ¿a qué? Al poder de decisión, al poder de autodeterminación. A mí el Estado no me puede obligar a contraer matrimonio si es que yo ya estoy en una edad, no sé, de 26 o 27 años o 28, ¿no? No me podría obligar. ¿Por qué? Porque sencillamente a mí la Constitución, como también es su enfoque de ser humano, reconoce que yo decidiré en qué momento contraer matrimonio, en qué momento tener familia. Es más, esto se ha desarrollado propiamente en el tema del tema de los hijos, ¿cierto? Cuando hay parejas de que no pueden tener hijos naturalmente y se optan por la inseminación artificial, ¿o no?
¿Es una decisión? Es una decisión. En el Perú se puede aplicar la crincosvación, es decir, congelamiento de un óvulo propiamente, para que luego en un tiempo futuro se desarrolle esta membrana. Claro que sí, es una decisión también, ¿no? Que vincula propiamente al desarrollo del libro, desarrollo de la personalidad del ser humano, también. Entonces, les invito a leer esta sentencia, la 2868-2004, que vincula directamente con el tema de familia el derecho al libre desarrollo de la persona. Y siempre hay que hacer énfasis en este derecho porque hay varios asuntos del cual podemos un poquito solucionar bajo este aspecto. Y que, por cierto, les invito también a leer, hay un artículo que está en red, en el internet, que se llama El derecho a amar. Es del magistrado Félix Ramírez. Ahí va a encontrar más de 10 jurisprudencias mínimo, creo, más de 10 jurisprudencias mínimo del Tribunal Constitucional para que vean el tema de familia, el tema de amor, el tema de sociedad y de relaciones conyugales. Es interesantísimo ese artículo, aparte que utiliza como introducción una salsa bien bonita. Bien, bueno, el segundo argumento que ustedes ven ahí, bueno, es un poquito más de desarrollo de lo que he estado platicando ahorita con ustedes, sobre el tema del matrimonio, sobre el tema de los elementos obviamente necesarios de lo que se tiene que desarrollar, el tema de la construcción propiamente de familia, ¿no? Yo no puedo crear, digamos, familia desconociendo sus propias, digamos, características de responsabilidad, de derechos, de deberes propiamente que tiene consigo el deber, por ejemplo, el deber de cuidado, ¿no? Y que ahorita vamos a incidir un poquito más, ¿no? Familia no únicamente entiéndase de pareja, familia también entiéndase propiamente que nos debemos, ahorita a propósito del Día de la Madre, el día de mañana, el cual aprovecho para extender un cordial saludo por este día tan especial, tan hermoso, porque quieras o no, una mamá, yo siempre he creído de que la madre tiene esa labor tan difícil, históricamente hablando, y quizás probablemente la más difícil de que haya existido en toda la humanidad. ¿Cuál es? Criar, educar. No es fácil enseñar a otro ser humano a hablar. No es fácil que otro ser humano entienda qué es la sociedad, lo bueno y lo malo. No es fácil. No es fácil dar amor a pesar de las renegadas que el hijo o la hija produce. O sea, ese es un asunto totalmente colosal y no reconocer ello, o en todo caso, desconocer todo ese esfuerzo que hizo nuestra madre cuando nosotros éramos pequeños, sí creo que es una traición a uno mismo y también una gran falta de respeto a la vida en sí mismo. Entonces, para estas personas que son madres, pues mi mayor abrazo, mi mayor deseo de felicidad, no solamente mañana, todos los días. Bien, aprovechando ello, indicaría de que la idea del deber de cuidado siempre tiene que ser mutuo, estimados. La familia no únicamente se constriñe al tema pareja, se constriñe propiamente de dónde provenimos, ¿no? Aún tenemos que seguir teniendo ese cuidado de deber con la papá, con el mamá, con la mamá, ¿no? Si es que lo tienen vivo, pues hay que seguirlo aprovechando, agradeciendo, llamando, mamá, papá, te amo. Esos deberes son justamente lo que impulsa propiamente el Tribunal Constitucional y la Constitución del 93. ¿Qué más? Avancemos un poco más. Miren, acá hay un asunto de la cual él estaba hablando, ¿no? Mientras que la Constitución del 79 reconocía únicamente a la familia como una figura estatal, o sea, propiamente estatal, aquí el Tribunal Constitucional, o desde la Constitución del 93, se comienza, ¿sí?, a desarrollar este enfoque dinámico, ¿no? El enfoque dinámico. Primero, ustedes me van a permitir utilizar esta plumita, este color, exacto. A ver, un momentito para ver cómo vamos. Estamos bien. Vamos por acá. ¿Se logra observar las rayitas que se realizan? Creo que sí, ¿verdad? Bien, entonces, miren, el primer concepto clásico que se tenía en familia, ¿cuál era? El tema nuclear.
¿verdad? El tema nuclear, es decir, que esté integrado por los progenitores, padre, madre e hijos. Perfecto. Pero en el devenir del tiempo, esto ha ido cambiando y bastante, ¿no? Y quizás no sea muy necesario explicarlo, solamente pongo los títulos para que se ubiquen exactamente en cuántos tipos de familia tenemos o clases de familia tenemos, ¿no? Nuclear, lo que siempre hemos conocido. Pero hay familias monoparentales, ¿o no? Hay familias monoparentales, donde solamente están integrados el progenitor, en este caso la madre o el padre, y los hijos. ¿Son familias? Son familias. Claro que sí. ¿Y cuál creen que llega a ser el fundamento sociológico de este asunto del monoparental? Del cual fundamenta un proceso que siempre es recurrente en materia de familia. El proceso de alimentos, ¿no? El proceso de alimentos. Porque aquí es necesario cubrir las necesidades, ¿cierto? Especiales de un menor. Y por eso y es por eso que cuando tenemos una familia monoparental y la negación de responsabilidad o de deber de cuidado, tengo que sustituirlo jurídicamente o equilibrarlo jurídicamente. Por eso está propiamente el proceso de alimentos. Uno de los fundamentos sociológicos que se entabla, en todo caso se habla, para el proceso de alimentos. Entonces, ahí están, nuclear, monoparental. ¿Qué más? Tenemos familia o clase de familia extensa o ampliada, ¿no? Y aquí va un poquito más, porque el deber de cuidado no únicamente tiene que ver con el padre, la madre y el hijo, ¿no? El tema familia clásica, sino también, obviamente, hacia el abuelo, la abuela, tíos, primos. Pero, profesor, tiene que ver extensas o ampliadas, pero yo no vivo propiamente con ellos. Claro, muy buena pregunta, porque en ese asunto no sería propiamente una familia pues ampliada o extensa, ¿no? Aquí la clase de familia se está refiriendo a aquellas personas que viven y que hay muchas en realidad, muchas, por no decir que son bastantes familias extensas o ampliadas en el Perú, donde en una sola casa pues está el abuelo, abuela, tíos, primos divididos en el tema de la casa, ¿no? Tercera clase de familia. Una cuarta clase de familia, ¿cuál tenemos? El tema de la familia ensamblada. Una de las figuras bien interesantes desarrolladas por el Tribunal Constitucional, ¿no? Yo les invito a revisar siempre la sentencia del tribunal, en tanto que desarrollan figuras bien interesantes o particulares sobre este asunto. Ensamblada. En resumidas cuentas, ¿qué tiene que ver con las familias ensambladas? Es cuando dos familias, o en todo caso, por ejemplo, la mamá, el papá, con sus cargas familiares y otros compromisos, hacen una nueva familia. ¿Listo? Eso de pronto en resumidas cuentas. Entonces, ahí tienen un nuevo tipo de familia, familia ensamblada. Profesor, pero que eso es un poco difícil que suceda el día de hoy porque yo estaría bien loco en asumir una carga familiar a otro hijo que no es mío. No, no es nada en serio raro este asunto, todo lo contrario. Hay muchas personas que deciden, voy a dejarlo entre comillas en todo caso, por amor, en asumir cargas familiares distintas a la de uno. ¿Listo? Entonces, ahí están las clases de familia. Vamos con otra categoría. En el tema de relaciones familiares, aquí vamos a hacer un hincapié puntual, ¿no? En el tema de relaciones familiares hay tres cosas que tenemos que destacar. Deberes, derechos y obligaciones. Deberes, derechos y obligaciones. ¿Por qué es necesario rescatar estas tres cosas cuando hablamos de relaciones familiares? Nuevamente incido en la idea. Cuando yo indico relaciones familiares, no es únicamente derechos que se les asiste, por ejemplo, al menor. ¿Sí? Y esto ha cambiado mucho, ¿no? Yo veo acá bastantes personas de pronto mayores, y me dan quizá la razón. Antes, las familias, o en todo caso los menores, tenían más deberes que derechos en la casa, ¿no? Tenían más deberes que derechos en la casa. Y yo lo digo por evidencia propia también. Yo al menos tenía que dar de comer a los animalitos que estaban en casa, asistir a mi hermano, asistir a mi papá,
de pronto apoyar en el trabajo, más deberes que derechos. Y al día de hoy son los hijos que tienen más derechos que deberes. Inclusive hay una tutela especial de la ley, que ha ido acrecentando, yo creo que de manera admitiva, un poquito errada, ¿no? Un poquito errada. Como se dice, a veces es necesario hacer ver al menor que la necesidad de crear responsabilidades u obligaciones familiares parten justamente en que esos derechos que uno exige tienen que ser conquistados en el tiempo. Y la única manera de reconocer que yo tengo, por ejemplo, derecho a la libertad de expresión y deber, digamos, de contrapartida, que es respetar la libertad de expresión de otra persona, mínimo, ¿no? Entonces, esas pequeñas cositas son las que justamente se gestan, ¿dónde? En la familia. Por eso iniciaba esta intervención de este diplomado, reconociendo que la familia no es únicamente un estamento social abstracto, sino es un ente concreto, dinámico, que construye al Estado, que hace al Estado. Sin la familia, por más nueva constitución que quieran, pues va a seguir siendo la misma, porque por la familia pasa todo el asunto. Si yo quiero buenos profesionales, ¿desde dónde se va a respaldar o crear? Familia, ¿no? Buenas personas, familia. Buen trabajo de impulso, de creatividad, de apoyo mutuo, familia. Buenas relaciones de pareja, menos tóxicas, familia. Entonces, si se dan cuenta, es un asunto bien complejo, o en todo caso bien concreto, lo que tenga que ver con ese tema de relaciones familiares. Avanzamos un poquito más. ¿Cuáles son los sujetos que intervienen en este asunto de familia? A ver, hay varios en realidad, ¿no? Como ustedes pueden observar, es un ciclo en principio, ¿sí? No hay un tema insular, no hay un tema aislado, todo lo contrario, se congenian, ¿no? Sujetos como cuáles. En principio, el inicio propiamente de una familia tiene que partir por cónyuges, ¿no? Convivientes, ¿no? Que de alguna u otra manera van a dar sentido, digamos, sea en un proyecto propiamente de construir familia respecto a un tema empresarial, como también de hijos, de procreación, etcétera, etcétera, pero parte siempre desde este punto, ¿no? Luego, pues se amplían propiamente con los tipos o clases que hemos hablado, con los parientes, ¿no? Y acá sí hay un gran tema problemático, ¿no? Por ejemplo, siempre a veces el hijo que construye en la casa del papá o de la mamá y vive con la pareja, ¿no? El clásico caso de ellos, ¿no? Oye, lo que yo construí en la casa de mi papá o de mi mamá, ¿a quién le pertenece? ¿A mí o a mi papá? Esas situaciones también forman parte de cómo se ha ido, pues, transmutando el pensamiento de familia al día de hoy. Porque antes, o en todo caso, siempre había un asunto de independización, no en independizar la casa, sino independización era básicamente crear un estamento independiente a la casa familiar, ¿no? Entonces, ese concepto, por ejemplo, como ha ido también transmutándose socialmente, ha generado varios trastoques jurídicos, ¿no? Donde el cual el Código Civil ha tenido que dar respuesta vía jurisprudencia. ¿Personas que ejercen la patria potestad? Claro que sí, porque la familia no hay de otro modo, ¿no? En la familia tiene que haber algún tipo de autoridad para la conducción de los roles y objetivos sociales. No hay de otro modo, ¿no? Reconocer esta autoridad es necesario, es muy necesario. Yo creo que es muy necesario. No por un tema de autoritarismo, ojo acá, sino por un tema de que las reglas, el orden, la disciplina, el afecto, el cariño, la consideración, parten por este reconocimiento, ¿no? Yo no puedo, por ejemplo, amar a una persona de manera sincera, o en todo caso, amar de una manera correcta, si no sigo o no prescribo algunas reglas mínimas entre ambas partes. Lo mismo sucede en el tema de una familia. Se tienen que establecer algunas reglas de que alguien pueda permitir su ejecución o respeto. Claro que sí, los papá, mamá, son los llamados a hacerlo. Y como es natural, no siempre pues son hijos de pronto en el marco
natural, por decirlo así, sino también forman parte de la familia los hijos adoptados, ¿no? Que, bueno, ya les he indicado que ese asunto de hijos adoptados ya el tribunal ha eliminado ese sesgo y que son sí o sí hijos tal cual en familia, ¿no? No hay hijastros o hijos extramatrimoniales o adoptados, etcétera, etcétera. Y también dentro de familia estarían incluidos los tutores o curadores, ¿no? Esto a razón de las diversas circunstancias que pueden existir en el tema familiar. Y con todo este enfoque constitucional, llegaríamos a aterrizar en lo que comprende familia en el Código Civil peruano, ¿no? En el artículo 233 nos indicará que la regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir a su consolidación y fortalecimiento. Si se dan cuenta, todo lo que hemos venido hablando hasta este punto no tiene ningún tipo de inconsistencia o desconexidad con el concepto, con lo desarrollado por el Tribunal Constitucional, ni en la comparación entre Constitución, nada. ¿Por qué? Porque habíamos indicado que la Constitución no es un ente abstracto, sino es un ente dinámico concreto, y acá mismo el Código Civil lo reconoce. Su consolidación y fortalecimiento, porque reconoce que la familia es un agente también económico. ¿Bien? En armonía con los principios y normas proclamados en la Constitución política, ¿no? Esto sí es bien interesante, a modo quizás de paréntesis. El Código Civil es uno de pronto de los códigos o de los textos que siempre estuvo adelantado en materia constitucional, ¿no? Es en materia, por ejemplo, de control difuso de constitucionalidad, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, también tiene una lectura constitucional bien interesante. Miren, en armonía con los principios y normas proclamadas en la Constitución política. O sea, es una norma bien completa respecto a la regulación jurídica de familia. Primera categoría. La segunda categoría tiene que ver propiamente con el tema de matrimonio. Aquí en el tema de matrimonio vamos a ir precisando de manera bastante puntual. En el tema de matrimonio tenemos como concepto que es una unión estable y voluntaria entre varón y una mujer. Perfecto. Dar un mayor concepto sobre ello, o en todo caso sin entrar a polemizar, este es un concepto constitucional, o en todo caso de la Constitución, sí estimamos, ¿no? Sí estimamos. Entonces, de ahí que pueda verse desde una perspectiva distinta, social, que el matrimonio pueda ser también igualitario, ¿no? Pues podría ser, pero creo que abriría un debate bien intenso, interesante en esta sesión, del cual quizás no sea el espacio adecuado, ¿no? Sobre ello hay jurisprudencia, claro que sí, les invito a leer la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Ecuador, ¿no? De Ecuador, que está bien avanzada en esta materia de matrimonio igualitario. Entonces, si hay un concepto acá bien puntual, del cual podemos destacar, es una unión estable y voluntaria entre varón y una mujer. Listo. ¿Qué más? La Constitución ha tenido una presencia, obviamente, digamos, enfática, ¿no? En la Constitución 79 y la 93 sobre el matrimonio, ¿qué indicó? En la Constitución del 79, proteger, ¿no? Proteger, mientras que en la Constitución del 93, promover. Dos cuestiones o palabras que, a pesar que puedan resultar solamente pequeñas palabritas, son totalmente de un enfoque diametralmente justificante de cómo se puede comprender la familia en la sociedad, mientras que la de 79 era protegerlo, porque obviamente se creía bajo una concepción de institución estatal del matrimonio. Con la Constitución del 79 se promueve la libertad de contraer matrimonio, ¿no? Otra diferencia propiamente son en las formas, ¿no? Que se encuentra propiamente en las formas de matrimonio. Mientras que teníamos para ese entonces el Código del 36, para el Código 84 ha ido mejorando propiamente las causales, tanto de impedimentos, de contraer matrimonio, claro que sí. Inclusive, para que se entienda mejor este caso de las causales, les dejo este dato, ¿no? A propósito de esta discusión entre principios y reglas, el caso Reich versus Palmer. Reich versus Palmer, que trata, por ejemplo,
¿Cómo impartir justicia? Bueno, yo lo llamaría así, ¿no? ¿Cómo impartir justicia en materia civil cuando no existe una causal legal de desheredación, ¿no? Porque el caso Ray versus Palmer es eso. No existió una causal de desheredación por indignidad, ¿no? Paciente eso no había. Fue la Suprema que resolvió bajo un principio el que nadie puede beneficiarse bajo su propio dolo. Y toda la sentencia se argumenta bajo ese principio. Nadie puede beneficiarse bajo su propio dolo. Entonces, yo le dejo eso también como materia de punto de interés que lo puedan revisar. Caso Wright versus Palmer. ¿Qué más? La naturaleza jurídica del matrimonio. Bueno, en realidad aquí lo que tenemos que destacar es remitirnos propiamente a nuestro Código Civil peruano. El artículo 234, aparte de la definición que tenemos de matrimonio como una unión voluntaria, tenemos lo siguiente, que en este caso son propiamente quienes asumen los deberes, quienes asumen las obligaciones, quienes asumen la tutela, la creación, el proteger los intereses del menor, de la casa, familia, etcétera. ¿Quiénes son? Obviamente, las personas contrayentes, marido y mujer, ¿no? Que aparte de tener un rol de autoridad, son justamente ellos o en ellos que reposan legalmente la exigencia de cuidado, de tutela, de responsabilidad. La naturaleza jurídica del matrimonio ha pasado de punto por algunas tesis, claro que sí. Y bueno, les vamos a explicar un poquito el tema de estas tesis para que quede, digamos, como una fuente de información importante y final. Y después de explicar estas tres tesis, que nos quedaríamos con una de ellas propiamente según la Constitución, aunque ustedes ya lo habrán podido deducir un poquito hasta esta altura de la exposición. Veamos. Entonces, tres tesis tenemos sobre la naturaleza jurídica del matrimonio. Tesis contractualista, tesis institucionalista y tesis mixta. ¿Listo? Vamos a explicarlo muy puntual, estimados. Ustedes lo van a poder leer a gusto, inclusive ya el amigo Reader les va a compartir la diapositiva para que ustedes lo puedan leer con mayor tranquilidad, pero a mí lo que me corresponde es explicarlas. ¿Bien? Tesis contractualista. Aquí hay una perspectiva dialógica, por decirlo así, o una perspectiva que recoge la postura histórica de lo que se puede entender por naturaleza jurídica del matrimonio. Esto es muy importante, estimados, sí es muy importante reconocerlo, ¿eh? Porque ustedes, si es que han leído así a detalle bien el tema del Código Civil, no es un asunto del cual esté exento de, por ejemplo, de estructuras canónicas. No está exento, por ejemplo, si hay dos trabajos nada más que se hicieron en la Universidad de Bolonia, donde se compara capítulos del Código Civil propiamente, por ejemplo, con la literatura manifestada por Dante Alighieri, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué esa situación de Dante Alighieri les traigo a colación? Porque el Código Civil tiene mucho, pero mucho del tema canónico, claro que sí. Las reglas que se tipifican, las consecuencias jurídicas, la valoración humana bajo un enfoque propiamente ético-legal, eso tiene mucho el tema canónico. Ahora, hay que entender que el Código Civil obviamente obedece propiamente a su momento histórico, ¿no? Digamos, el Código del 36 no tiene la misma perspectiva ideológica que el Código del 84. Pero eso no quiere decir que vivamos a la fecha según lo que indica el Código Civil 84. No, creo que esa es una idea que ya seguramente está superada, ¿no? Es decir, los textos legales están para atribuirnos o en todo caso acompañarnos en nuestras interpretaciones. Nosotros somos los que al fin y al cabo hacemos el derecho, estimados, ¿no? O en todo caso, los colegas que están acá me darán razón. ¿Nosotros con qué trabajamos? Propiamente con interpretar la ley, no únicamente repitiendo la ley. Si la ley está en un error propiamente, o en todo caso necesita ser evaluada para el caso, interponemos algún tipo de interpretación. Es más, litigamos de interpretaciones. La jurisprudencia es interpretación. Entonces,
Que sea el Código Civil 84 no quiere decir que la sociedad peruana viva en aquel momento del 84. No, no va por ahí. Bien, cierro ese paréntesis. Tres enfoques. Enfoque canónico. Claro, yo reconozco que el matrimonio es una virtud divina, ¿no? Creo que todos coincidimos en ello, ¿no? Y acá no tiene nada que ver por ahí el tema del catolicismo, no. Sencillamente es una perspectiva canónica donde se reconoce que es una virtud divina, del cual obviamente la correspondencia entre varón y mujer es necesaria en la sociedad. Y es una virtud divina. Es un enfoque canónico que se desprende de la tesis contractualista. ¿Qué más? De una perspectiva civil, es decir, y que muchos de pronto se ajustan a este tema, ¿no? De que solamente es un tema contractual, ¿no? Que tiene un tema contractual, frío de fríos, ¿no? Pero ahí está, perspectiva civil, es un tema contractual. El último caso, por ejemplo, el tema contractual de Jennifer López, ¿no? La cláusula que coloca en su contrato, ¿no? De tener relaciones sexuales, no, 3 días de relaciones sexuales en la semana, ¿no? Como condición propiamente para que ese matrimonio, pues, perviva. Vamos a tener un Batman muy flaco. Pero bueno, a ver, el tercer enfoque de la tesis contractualista también tiene que ver con el derecho y familia como materia especial o como materia especializada, ¿no? Porque aquí ya no únicamente dice que es un contrato, sino también que tiene que estar bajo una postura o tutela estatal, ¿no? Esta última parecería la más sensata, ¿no? Pero que lo dejo ahí en todo caso como un pie de página. Parecería la más sensata porque obviamente el matrimonio en sí llega a ser un estamento de formalidad contractual, sí, pero que es necesario que esté reconocida a la luz del Estado, claro que sí, porque a ver, yo no me puedo estar casando de todos los días, ¿no? Yo no puedo estar contrayendo matrimonio todos los días, es más, recaer un tipo de delito, es más, se tendría que advertir antes, ¿no? De celebrar un matrimonio si es que no tengo otra relación jurídica matrimonial previa, ¿no? Eso con el tema de tesis contractualista. ¿Qué más? Es tesis institucionalista. Aquí tenemos dos cosas, ¿no? Desde esta perspectiva institucionalista, el matrimonio se reconoce como un asunto de normas jurídicas, ¿no? ¿Qué es interesante este asunto? Sí, porque al fin y al cabo el matrimonio parte de ¿qué? De crear normas, reglas en convivencia y por lo tanto tengo que sujetarme a formalidades. ¿Y esas formalidades quién me lo otorga? Obviamente el Código Civil. Por lo tanto, es un conjunto de normas purista o en puridad, ¿no? El tema del matrimonio. Pero también en la tesis institucionalista que reconoce de que se puede fundar una familia, ¿no? Es decir, piensa de que el matrimonio está con la clara idea de que es una institución social, que es una institución que va a dar soporte a la sociedad en tanto concebir, en tanto educación, en tanto procreación. Entonces, bueno, yo podría tener mis reparos ahí, sí, pero bueno, esa es la postura institucionalista, ¿no? ¿Por qué reparos? Porque no un matrimonio necesariamente es para procrear. No necesariamente, en tu caso, hay algunos casos de matrimonio que no necesariamente son para procrear, es de pronto para crear otros fines de los cuales tengan como mente u objetivo en sus planes, ¿no? En sus planes propiamente de proyecto de vida. Finalmente, la tesis mixta. La tesis mixta de la naturaleza jurídica del matrimonio se va con este asunto y que acá encuadraría nuestra postura final del Código Civil. Porque aquí reconoce que es un contrato y una institución, sí. Es un contrato por el hecho de celebrarlo propiamente frente a una autoridad y que tiene que mediar voluntad. Ojo, voluntad, no tiene que estar viciada. No tiene que estar viciada esa voluntad, es decir, con coacción o bajo, no sé, el dominio de algún tipo de alucinógeno, etcétera. No, ¿sí? Tiene que ser a voluntad, sin vicio, ese contrato. Una institución sí, porque el Estado tiene que tutelar y reconocer ese matrimonio. ¿Ustedes pueden casarse con una niña de 14 años? No, ¿verdad? Entonces, pasa por ahí, institución, reconocer. Dos,
¿Qué más se puede incidir acá en la tesis mixta? De que la institución, cuando se reconoce el matrimonio como institución, es que el Estado también, así como reconoce derechos, también reconoce deberes, ¿no? Deberes como cuáles, como ya lo vamos a ver ahorita, deberes como la fidelidad, ¿no? La cohabitación, etcétera, etcétera, que ahorita lo vamos a estudiar. Entonces, ¿qué tesis nosotros adoptamos en el Perú, o en todo caso, según el Código Civil del 84? La tesis mixta, que reconoce el matrimonio como un contrato y una institución. Contrato porque es un acuerdo de voluntades, voluntaria, sin vicio, y una institución porque el Estado reconoce la tutela y el reconocimiento jurídico de esa relación. Perfecto. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos del matrimonio? Pues en realidad es de manera muy textual lo que está en el 234 del Código Civil, y que de pronto lo podemos disgregar en lo siguiente. Uno, que la unión sea voluntaria, porque hace un momento hemos estado ya hablando propiamente, ¿no? De que la unión sea voluntaria, sin vicios. ¿Qué más? Que la unión sea entre varón y mujer. Ojo aquí, ¿sí? Ojo aquí, que esto está un poquito judicializado. Ya saben los criterios por ahí de la... Pero piensa que igual, con todo la confianza del mundo, me podrían solicitar y les facilito la jurisprudencia del caso. 3, elementos del matrimonio. Que el varón y la mujer sean legalmente aptos, ¿no? Menores de edad no cuadran acá, salvo la excepción, si no me equivoco, que está en el código en la sección de personas, ¿no? El embarazo, ¿no? 4, formalidades del acto celebrado. Claro, este es un dolor de cabeza que inclusive se ha incrementado, o bueno, se piensa incrementar, ¿no? Como requisito la prueba psicológica, ¿no? La prueba psicológica para contraer el matrimonio. Uy, yo no sé si se van a casar, pero todos siempre tenemos algo de locura, pero espero que en algo sirva este asunto para contraer supuestamente el tema de violencia. Y elementos del matrimonio, claro, que se haga vida en común, pues, ¿no? Ese es elemental, creo yo, no hay otra manera para estos elementos del matrimonio. Entonces, mayor que pueden desarrollarlos en el 234 del Código Civil. Aquí, como ven, acá hay un desarrollo ya un poquito más amplio de cada punto, ¿sí? Que la unión sea voluntaria, como ya hemos indicado, que sean, obviamente, sin vicio, el tema propiamente de lo que la unión sea entre varón y mujer, la heterosexualidad de la pareja, ¿no? ¿Qué más hemos visto del tema de los elementos del matrimonio? Que la unión sea voluntaria, claro que sí, que hayan decidido ellas mismas, ¿no? Ellas mismas. Vuelvo a recordarles acá, no tiene que existir vicio, y si hay vicio sobreviviente también es la nulidad del matrimonio, ¿no? Lo saben, igual como las reglas del acto jurídico, aplica, tal cual. Que la unión sea entre varón y mujer, la heterosexualidad. Y aquí pues hay un asunto de lo que ustedes puedan entender como legalmente aptos, ¿no? Aquí yo les he colocado en la diapositiva que puedan revisar este artículo, el 241 y el 242. 241, 242. Léanlo, por favor, ese asunto, que bueno, no es un tema desconocido, ¿no? El tema de menores, que pues el tema que esté pues propiamente sin ningún tipo de impedimento, es decir, que de pronto no haya tenido una relación matrimonial anterior, etcétera, etcétera, ¿no? Esto de acá, por ejemplo, elemento de matrimonio, del reconocimiento de la igualdad de los derechos y obligaciones, es una de las cosas que hemos venido enfocando a lo largo de toda esta ponencia, ¿no? O en todo caso a lo largo de toda esta charla, de reconocer de que hay derechos y obligaciones, inclusive que no únicamente, ojo acá, miren acá, yo en todo caso, no es mi discurso, es lo que está acá, el Código Civil, solamente que no le hemos echado mucho enfoque o mucho hincapié. ¿Qué dice acá? Ambos cónyuges tienen el deber, no únicamente dice el derecho, tienen el deber, ¿no? ¿El deber de qué? De participar en el gobierno del hogar. Claro, porque son ellos los llamados a educar a los hijos, ¿no? Son ellos justamente a crear la conducción de la familia, sí. El derecho también de hacer hogar, también. ¿Y qué más? De cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo, ¿no?
Y esto es justamente lo que hemos reconocido hace un momento. La familia pasa como un órgano productor y de sostenibilidad de todo Estado. Y la concepción económica que les he indicado al inicio de la charla tampoco pasa por un discurso mío, ¿no? Pasa también por un reconocimiento de lo que nuestro Código Civil peruano reconoce. ¿Qué dice acá? Decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar, ¿no? Del hogar, porque son justamente las familias quienes son los que dinamizan todo el asunto del mercado, ciclo del comercio. Y este asunto del 290 del Código Civil está relacionado mucho con el artículo 2 de la Constitución del 93, que tiene que ver propiamente sin discriminación alguna. Perfecto. Etapas del matrimonio. Con esto ya vamos un poquito culminando la intervención el día de hoy. Etapas del matrimonio tienen que ver propiamente con el prematrimonial, celebración y estado matrimonial. Y aquí les voy a dar de pronto un dato nuevo. Quizás para algunos sí, quizás para otros no, pero permítame igual anotarlo o hacer este hincapié. Vean esta línea de acá, vamos a dividirlo así. En esto, vean esta línea como una relación sentimental. Relación sentimental. ¿Listo? Relación sentimental. Aquí empezará propiamente el tema del enamoramiento, ¿no? Después darán un paso bien emocionados al tema del noviazgo, ¿cierto? Después darán un pasito más ya, pues, concretización, por decirlo así, y no herir susceptibilidades de matrimonio. Perfecto, listo. En todo caso, en el tema del enamoramiento, aquí, estimados, no hay consecuencias jurídicas propiamente. ¿Ya? No hay consecuencias jurídicas propiamente. Obviamente, el tema de la violencia, doctor, ahí se habría consecuencias, claro, a esas consecuencias no me estoy refiriendo, sino consecuencias jurídicas propiamente de relación propiamente civil. ¿Ok? Enamoramiento, no hay consecuencias. En el noviazgo, doctor, sí. Acá sí hay consecuencias jurídicas. ¿Por qué? Y ahorita les voy a explicar. Acá no hay, aquí sí hay, y obviamente en el tema del matrimonio, obviamente que hay consecuencias jurídicas. En el tema del noviazgo, hay un dato que, como reitero, para algunos nuevos, para algunos no sería reiterativo, que se llama la pérdida de la chance, ¿no? La pérdida de la chance, ¿no? Yo le ofrezco, le prometo a mi novia o al novio que me voy a casar, pero después, en el mejor de los casos, me desisto, o en todo caso, hay una infidelidad, ¿no? Como hay una promesa de matrimonio, esto surge un tema de indemnización, sí, ¿no? Un tema de consecuencia jurídica, sí. ¿Está reconociendo nuestro Código Civil? Sí, ¿no? ¿Está reconocida propiamente la doctrina como pérdida de la chance o daño moral de dejar de percibir? Sí, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho ojo porque es una institución que de pronto, por ahí, si no me equivoco, he visto ya 2 o 3 demandas que se han entablado desde 2018 en el caso peruano sobre indemnización por pérdida de la chance. Es un tema bien interesante. Poco lo he visto también en tema de tesis. Ojalá que tenga un mayor desarrollo ahí con este asunto. ¿Esto por qué les comento? Porque obviamente hay etapas del matrimonio, sí. Prematrimonial, consecuencia jurídica, claro. Celebración, claro, consecuencias jurídicas, sí. Y económicas, pero bastantes, ¿no? Porque eso tiene la celebración el antes, durante y después. El estado matrimonial también, ¿no? Tiene sus consecuencias jurídicas y forman parte de las etapas del matrimonio. Las formalidades del matrimonio, bueno, en realidad son bastantes, de las cuales aquí solamente indicarles que es el 259 del Código Civil, el cual pues precisa más o menos las formalidades, cómo se tiene que desarrollar, ¿no? Yo diría que esto siempre es un poquito medio arcaico, ¿no? Porque es una formalidad de la cual siempre se celebraba, digamos, en el tema un poquito avanzando de la edad de la luz, ¿no? El tema de la historia de la humanidad, porque el tema de la presencia de los 2 testigos mayores de edad, vecinos del lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo no digo que sea un acto incorrecto, es bonito ese acto, pero como que jurídicamente
¿dónde está la relevancia? ¿Dónde estaría el mayor asunto de darle soporte a la celebración jurídica, o sea, al núcleo jurídico de viciarlo propiamente? Yo creo que es una solemnidad que de pronto sí podríamos un poquito ya ir excepcionando en el Código Civil y más centrarnos a la juridicidad en sí, ¿no? Ello. Impedimentos para contraer matrimonio. Excelente, lo que un poquito habíamos adelantado. De estar casado o casada, obvio, ¿no? Obvio. No van a estar casándose a cada momento. Un menor de edad, 16 años, ¿no? Que aún no cumplí 16 años. Miren este impedimento de acá, que es un temón que tampoco lo he visto en algunas tesis, hace pocas, si no me equivoco, en el Perú. Ese de acá, padecer una enfermedad crónica contagiosa o transmisible por herencia. Este asunto de transmisible por herencia, en el tema, si no me equivoco, fue en Colombia, se catalogó a la diabetes. Diabetes, ¿no? Entonces se interpuso el tema de la anulabilidad del matrimonio, porque supuestamente el cónyuge había desconocido que venía de una familia propiamente de diabéticos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, les dejo un tema bien interesante sobre este asunto. Claro, yo no sé propiamente de qué puedo ser heredero, ¿no? Pero al menos hay que tener algunos rezagos para comunicar propiamente a la otra parte. Y claro, lo más severo es esto, ¿no? O sea, enfermedades contagiosas, crónicas, de las cuales ocultar, claro que sí, no se podría realizar. Y si se oculta, ¿qué sucede? ¿No? Va a ser una enfermedad mental crónica también, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esto, estimados? Porque aquí habíamos dicho que se necesita una voluntad no viciada, ¿verdad? Una voluntad no viciada. Tener una discapacidad visual, claro, bueno, esto sí hay un tema de hincapié acá porque el Tribunal Constitucional ha hecho un hincapié aquí, ¿no? De que las personas con discapacidad visual pueden contraer matrimonio, claro que sí, ¿no? Salvo algún asunto muy concreto del cual ponga en duda o en telejuicio este tema para contraer o se convierte en un vicio fuerte del matrimonio. ¿Bien? Y bueno, los deberes en el matrimonio, que les había adelantado un poco, que son estos, ¿no? Deberes propiamente de la fidelidad, del cual un poquito se acuerdan del caso Miyashiro, ¿sí? Ya está, ¿no? Ya mayor explicación creo que no sería necesario ahí, ¿no? La fidelidad, la correspondencia, responsabilidad entre ambas partes, ¿no? Guardarse fidelidad, de la asistencia mutua, ¿no? De apoyarse propiamente entre ambas partes, de la cohabitación, eso es muy necesario, ¿no? Es muy necesario. En tanto, inclusive hay una resolución de la casación de la Corte Suprema sobre la necesidad de las relaciones sexuales en el matrimonio, ¿no? Y aquí está un poquito más desarrollado, ¿no? La fidelidad propiamente en el Código Civil lo encuentra en el 288, como les he indicado, es un tema de reciprocidad de fidelidad, de cohabitación, ¿no? Obviamente que tiene que estar justamente este asunto de los planes objetivos mutuos constantes de cumplimiento y la asistencia mutua de apoyarse de manera responsable. Y la extinción del matrimonio básicamente tiene que ver con estos cuatro supuestos, ¿no? O es por la muerte de uno de los cónyuges, por la declaración de muerte presunta, por la declaración de un divorcio, o en todo caso por la declaración de invalidez, ¿no? Por alguno de los impedimentos que se hayan ocultado, ¿no? Bien, estimados, hasta aquí con mi participación. Espero haber contribuido o ser recíproco con su valioso tiempo y yo quedaría atento a algunas preguntas si hubiera, si no, lo contrario, les agradezco muchísimo. Estimado Reader, te dejo el uso de la palabra. Creo que nos abandonó el amigo Reader. Jorge, ¿te escucho? Jorge Mendo. Doctor, muchas gracias. Creo que tenemos algunas preguntas. No sé si podemos darle pase. Claro. Doctor Jorge, adelante, puede activar su audio. Gracias. Doctor, qué gusto saludarle. Doctor, una
pregunta concisa. Poniéndome como ejemplo mi persona, si a mí me denuncian, por ejemplo, por alimentos, por dos pequeños, ok, el Poder Judicial dice ya, ok, voy a sentenciarle por 800 soles, ¿no? Viendo pues de qué carrera profesional, mis ingresos, todo ahí, ok. Sin embargo, mi hija sufre, por decir, un atentado de violación. Entonces, ese atentado de violación se inicia acciones legales por el Ministerio Público. La pregunta concisa es si parte que el papá está contribuyendo para los alimentos es suficiente para ese proceso, o es que el papá tiene que dar aparte que está dando para los alimentos para ese proceso penal que está llevando, porque en sí la niña está mal psicológicamente, la mamá tiene un montón de gastos, pero el papá dice, no, ya tú ve, yo te estoy dando para alimentos, así que no me molestes. Gracias, doctor. Excelente, excelente pregunta, porque en realidad, a ver, en todo caso, reconfigurando un poquito más la pregunta, ¿no? Si podría ser que esa situación que ha vivido lamentablemente la menor, o en todo caso la hija, sea un motivo para pedir aumento de alimentos, ¿no? ¿Sería posible? Yo creo que al menos la función intuitiva del tema de un juez en materia de familia atiende siempre al principio del interés superior del niño. Ojo aquí, ojo aquí, que el principio del interés superior del niño, entiéndase correctamente que no es la alegación de la parte, sino es un principio estatal. Es un principio que guía al juez para que en ese criterio decida si se mantiene en este caso la pensión, o en todo caso cree que es razonable con esa pensión sostener todo este proceso o demás aspectos de tutela. Pero si no es así, no se cree conveniente o razonable, será justamente que se podrá de pronto aumentar en el tema de la pensión. Recuérdese también que hay pensión para la labor de hogar que realiza la madre, ¿no? Sí hay, ¿verdad? Y es justamente bajo este principio que se establece estas pensiones de manera, pues, individualizadas o específicas. Entonces, a la pregunta diría que sí, en la medida de que el juez crea razonable bajo el principio de interés superior del niño, abordar un aumento de pensión alimenticia. También puede ser que se mantenga, lo dudo mucho, también, pero tiene que sí o sí justificar, porque será la demandante quien acreditará justamente la idea de necesidad, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. De verdad le agradezco bastante. Doctor Frank, ¿puede activar su audio? Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, doctor. La pregunta va referida justamente al interés superior del niño. Doctor, ¿qué pasaría si se plantea una demanda, existiendo una demanda de tenencia de dos menores de edad y se da en un proceso ya existiendo la sentencia ya y declarada consentida, se da una demanda de tenencia, sale la demanda y se da una tenencia compartida? El padre se queda con el hijo que tiene 14 años de edad y la madre se queda con la hija que tiene 13 años de edad. El proceso ya ha concluido y todo, y dentro de ello, doctor, pasando un año, el padre decide demandar alimentos, a pesar de que existe una demanda de tenencia compartida. Doctor, ¿esa figura existe? Doctor, le digo esto porque en el proceso, ese proceso lo he estado llevando yo en el transcurso del tiempo y recién me han notificado, han sacado la sentencia y estoy a punto de apelarlo. Y la juez la ha declarado fundada la demanda, doctor, con respecto a los alimentos del señor que ha planteado la demanda de alimentos, a pesar de que hay una tenencia compartida. Doctor, ¿qué
¿Qué me podría absolver en ese sentido? Bueno, muchísimas gracias, estimado. Bueno, es un caso Gracias. muy particular porque, a ver, si hay una tendencia compartida, significa que las obligaciones propiamente de una tendencia compartida están comprendidas en las alimenticias. Si yo demando un tema de alimentos, bueno, en todo caso desconozco cuáles han sido los argumentos de la doctora, de la juez, para declarar fundada, porque tendría que ser sobre una pretensión distinta de las cuales no hayan sido debatidas en la tendencia compartida, ¿no? Entonces, por ahí, o sea, el tema de apelar está correctísimo, ¿no? Pero siempre incidiendo en el argumento que haya postulado la jueza, ¿no? Como vuelvo a reiterar, la tenencia compartida por sí es una obligación alimenticia que se asume por las partes, y sobre ello pretender una pretensión de alimentos sobre algo que es una responsabilidad ya declarada, pues no tiene ningún tipo de asidero judicial ahí, ¿no? Muchas gracias. Creo que no hay más preguntas. Si es así. Tenemos una última pregunta, por favor, doctor. El doctor Iván. Doctor, muy buenas noches. Buenas, estimado. Bien, acá le va la pregunta. Voy a tratar de ser bastante breve. Lo que pasa es que tengo un cliente, bien, que tiene ya 12 años de matrimonio, de los cuales dentro de este ha procreado 3 hijos. Bien, la situación es que ahora este cliente desea pues divorciarse después de estos 12 años de matrimonio, en el cual, como tienen el régimen de sociedades gananciales, al dividir, a ver el divorcio, pues no los vienen a pasar también a repartirse. Ahora, lo que quiere el cliente es que se tome en consideración de que la tenencia ha sido compartida, y él quiere prever que en un futuro, que vendría a ser lo vayan a demandar por alimentos y no se tenga en consideración que él estaba pues no también con una tenencia compartida y ciertamente no ha hecho depósitos, algo por el estilo, pero ha estado pues encargándose de sus hijos. Lo que aquí me gustaría preguntarle a usted es, por ejemplo, esta señora ha estado pues amenazando de que en el futuro pues podría demandarlo, ¿no? Y yo pienso que efectivamente eso podría convenirle, de modo que ya a través de una sentencia se podría probar que ya existió pues una determinación de derechos alimenticios en el cual se debería tomar en cuenta para la repartición de los bienes, pues, ¿no? De lo que le correspondería que le pertenecen a mi patrocinado. Pero Va a como esta plantear, señora no quiere demandar, va a entonces le plan- pregunto, ¿cómo podríamos aquí establecer pues los derechos alimenticios que le corresponden a sus hijos, pero tomándose en cuenta ya el total del patrimonio y los ingresos incluso de mi cliente, sin que sea esto perjudicado al momento del divorcio? Es como no ya, podemos obligarlo a que lo demanden tampoco. Esa es la. una consultita. ¿Va a demandar divorcio? Claro, eso es lo que él desea, pero le gustaría el primero que se establezca la división, perdón, los alimentos para que no se vea económicamente tan perjudicado, ¿no? Al momento de hacer el divorcio. Listo, Básicamente. estimado. Eso, al menos sin temor a dudas. Recuerda que en el tema de la demanda del divorcio no es únicamente como pretensión principal divorcio, ¿no? Porque vas a colocar en tus pretensiones accesorias ¿qué? Todo lo demás, alimentos, tenencia y todo lo que puedas o se incluye propiamente en una demanda de divorcio. Y ahí establecerás propiamente, por ejemplo, lo que se ha instituido, lo que me has comentado de tenencia compartida, hablarás propiamente en el tema de alimentos, si es que hay un acuerdo o no, si por ejemplo se está amortizando con este dinero, se acordó en ese dinero, ahí. Porque esa sentencia se va a salir justamente por la pretensión principal, como también por las accesorias. Entonces, si se va a demandar y asegurar ese asunto, perfecto, cerramos de una vez todo en ese proceso y evitemos que quizás cualquier otro tipo de inicio de demanda. ¿Bien? Ok, muchas gracias, doctor. Listo, estimado. Doctor, no sé si le podemos dar una última pregunta. El doctor Brian está pidiendo hacer una consulta. A ver, ya, listo. Vamos. Ya, una última pregunta, por favor.
Doctor Brian, adelante. A ver, buenas noches, con todos los presentes de todo. Mi pregunta es, a ver, hay una pareja en el cual la señora le es infiel a su esposo con un vecino, en el cual sale embarazada del vecino y la señora no le dice nada al vecino, pues no lo hace pasar como si fuera de su esposo. Después de 9 meses o de un año, la señora viene y le dice al vecino recién que el bebé es su hijo, el cual el bebé ya tiene el apellido de su esposo, ¿no? Que tiene el apellido de su esposo, y la señora quiere hacer lo posible para que el vecino tenga la paternidad del niño, porque la señora ya se está divorciando de su esposo, ¿no? Yo creo que me oriente ahí cómo se podría hacer, porque es un caso un poco confuso. Sí, en realidad es bastante, muy peculiar, ¿no? O sea, bueno, en todo caso, todos los casos de familia son bastante peculiares, pero a ver, yo no creo que se admita algún tipo de impugnación de paternidad. Bueno, sí se puede admitir en tema de impugnación de paternidad si lo crees, Claro, si se disculpe, estima. doctor, que le corte, y el vecino habló con el esposo de la señora, llegaron a un acuerdo, pero el esposo le dijo que él no quería que el vecino se meta en nada, él quería reconocer al niño, ya se había encariñado con el niño, su familia también, y no quería quedar como el amante o como la persona engañada, pues, ¿no? Entonces le dijo al vecino, le dice al vecino que por favor se haga a un lado y que él se hace cargo de todo, pero que no comenta nada a nadie, que quede solamente entre los tres, ¿no? Pero la señora ya comentó casi a todos sus allegados, le comentó cómo era el problema. Entonces, el verdadero papá, que es el vecino, quiere hacerse cargo ahora del niño, pero el papá que lo asentó. Doctor Brian, por favor, como sabes, es una clase de un diplomado y como al inicio se indicó, preguntas referente a la clase, también no particulares, cosas breves. No sé si puede resumir su pregunta, por favor, para Claro, avanzar el doctor. claro, disculpe. Bueno, ¿cómo se podría hacer Listo. ahí, no? Entonces, a ver, yo entiendo perfectamente el caso. A ver, el tema es aquí sencillo, estimados. Bueno, en realidad no creo que sean únicamente los tres comprometidos, porque ahí están felices los cuatro y más, ¿no? Entonces, las hechos están, digamos, ya realizados, ¿no? El asunto ahí, como te digo, ¿puede criar una persona, o en todo caso, en este caso el vecino puede criar el hijo? Pues sí, normal. Pero en este caso la otra parte podrá impugnar la paternidad, bien, ¿no? El tema es de que no se puede crear una figura jurídica para desconocer otro. O sea, yo no puedo decir, ¿sabes qué? Me estoy divorciando de él para que esto me dé situación a que la otra parte sea el papá, ¿no? A lo mucho tendrás que realizar propiamente tu impugnación. Entonces tampoco no se va a forzar la situación jurídica sobre el hecho ya realizado. ¿Perfecto? Muy bien, estimados. Muchas gracias, doctor. Con esto terminamos la clase y muy agradecido. Ya nos estamos volviendo a ver en las próximas sesiones. Listo. un gran abrazo para sus mamás y bueno, que lo pasen muy bonito el día de mañana, como también todos los días. Y recuerden siempre el deber de corresponderle a sus mamitas. Hasta luego. Cuídense mucho.